Entonces, hasta ahora, más o menos, debiéramos tener una idea de cuál es el problema que estamos intentando atacar, la definición del problema. Debiéramos tener una idea de qué es lo que queremos que ocurra sobre ese problema, que son nuestros objetivos, y debiéramos tener una idea de qué es lo que podemos hacer para cumplir esos objetivos, que son nuestras acciones. ¿Sí? Entonces yo ahora les vengo a hablar un poco sobre datos, y vamos a partir hablando un poquito en el aire de datos, solo genéricamente. Yo soy ingeniero en computación. En nuestros proyectos gran parte de mi trabajo es hacer el análisis de los datos. Entonces hay cosas que a mí me hacen muy feliz cuando veo datos y hay cosas que me hacen muy infeliz cuando veo datos. Y ustedes, que van a tener que intentar levantar proyectos de datos, tienen que tratar de hacerme a mí muy feliz. ¿Ya? Casi siempre, cuando uno piensa en los datos de una organización, uno tiene o en los datos que yo voy a ser capaz de usar para un proyecto, vamos a tener varias categorías grandes. Entonces la típica, que cuando la gente llega y me dice, tengo datos, tenemos datos en mi organización, lo que tenemos son datos administrativos. Entonces, típica cosa, transacciones. ¿Qué es una transacción? Una sacada de plata de un banco. No. Una transacción es una atención, es una persona que llega a mi sala de urgencia, o es una persona que llega a mi atención, o es un niño con el que mi organización tiene contacto. ¿Ya? Eso es una transacción. Es algo, es un servicio entregado. Una prestación, eso. Típicos casos, bueno, la llegada a urgencia, una transacción es una compra, es un registro de yo compré 300.000 jeringas desechables para esta clínica. O yo le pagué tanta plata a este médico este mes. ¿Ya? Son los datos que uno va recolectando como parte normal de la operación. Y algunos lo recolectan mejor, algunos lo recolectan peor, pero ¿quién era de centro médico? Centro médico. Ya. Si yo te pregunto, ¿cuánta plata has gastado en médicos especialistas? ¿Me lo podrías decir? No ahora, pero eventualmente. Sí. Hace 20 años. ¿Me lo podrías haber dicho? ¿Y si te doy un año para decírmelo? ¿No lo tenían registrado en ningún lado? ¿Ni siquiera en papel? Eventualmente podrías haber mandado a una persona a una bodega a revisar papel por papel. Ah, ya, ¿esta boleta es para un médico especialista? Sí, esta es una boleta para un médico especialista. Ya, por lo tanto hubo una transacción para un médico especialista. O tenías un contador anotando en un libro gigante con tintas de distintos colores cuánta plata había pasado del centro a un médico especialista. Y pesos más, pesos menos, boletas más, boletas menos, más o menos uno podría haber tenido una idea, ¿cierto? Los datos son los mismos, pero ¿cuál es la diferencia ahí? Que unos son más fáciles de acceder y otros son menos fáciles de acceder. Esos son datos administrativos. Una pregunta que salió en Viña es, ¿qué pasa si yo estoy midiendo el tiempo, por ejemplo, de atención? Quiero medir el tiempo de espera de un usuario. Por ejemplo, el tiempo de espera desde que llega a urgencia y dice tengo un cuchillo clavado en la espalda hasta que efectivamente pasa un box. ¿Ya? O el tiempo de espera de una persona que llega al... Yo tuve que ir a las BIF hace algún tiempo, que bueno, ya no existe, pero... no, mentira, tuve que ir a la CMF, que sí existe. Tuve que ir a la CMF a hacer una consulta y eso significa que yo entré a la CMF, me senté y esperé un rato hasta que me atendieron. Algunos organismos pueden considerar que eso es parte fundamental de su operación y es suficientemente fundamental como para gastar plata en ver cuánto tiempo se demora la gente en ser atendida. Y eso hay muchas formas de verlo. Podría tener una persona ociosamente entrando con un cronómetro, o podría tener números inteligentes que cuando la persona aprieta el botón empieza a contar el tiempo y después cuando la persona llega le pasa el papelito a la persona que lo va a atender y la persona dice, ya, atendí al número 58. Entonces yo sé cuánto tiempo pasó entre que el tipo sacó el número y fue atendido.
¿Se han fijado que cuando van a la farmacia les piden el papelito del número a veces? Esa es la razón. Están tratando de estimar el tiempo promedio de atención. Y en las farmacias más vacías les da lo mismo. Y en las farmacias que son 24 horas en la posta central les da lo mismo porque ¿qué otra cosa hay que hacer? Pero en algunas se considera suficientemente parte fundamental de la operación como para anotarlo. ¿Qué pasa si no lo anoto? Y yo quiero hacer un proyecto al respecto. Bueno, tengo que levantar ese dato. Entonces ahí yo podría llevar a un tipo con un cronómetro a ver, como ya, el de la camisa roja. ¿Cuánto tiempo entró? Cronómetro. Está sentado, espera una hora, ya, atendido. Se demoró una hora. Siguiente tipo, el de la camisa azul. Todo se demoró una hora. No es muy eficiente. Probablemente me voy a demorar harto tiempo en estimar cuánto tiempo real estoy haciendo atención. Pero si yo trato de hacer algo para mejorar eso, bueno, voy a tener algún dato que me dice lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. ¿Cierto? Esa es la otra fuente de datos, un levantamiento. Yo mando a una persona a hacer una encuesta a la calle, o mando a una persona a contar cuánta gente vive casa por casa, o llamo por teléfono y veo quién me contesta y le pregunto qué marca de detergente compra. ¿Sí? Esos son levantamientos. La otra típica fuente, que es maravillosa, son los datos abiertos. Los datos abiertos, bueno, abiertos entre comillas porque la mayoría tienden a ser gratis, otros no son tan gratis, pero yo puedo averiguar, por ejemplo, el clima. Después les voy a mostrar unos ejemplos de cómo acceder a datos de clima, a datos de temperatura. Les voy a mostrar una forma de acceder, por ejemplo, al IPC para cualquier día de los últimos 20 años. ¿Ya? En línea y en tiempo real. Es muy chulo. Datos de contaminación ambiental. Si les interesa saber, por ejemplo, tenemos una practicante que está haciendo su tesis de magíster y ella necesitaba saber los tiempos, la distancia por camino entre dónde vive la gente en Nicaragua y dónde trabaja esa gente en Nicaragua. Entonces, para saber eso, una de las cosas que se necesitaba saber es cuál es la red de caminos de Nicaragua. Bueno, el gobierno de Nicaragua, en alguna parte de su operación, levanta esos mapas. El gobierno de Chile también lo hace, por lo menos muchas municipalidades lo hacen. Y hay una página donde ustedes se pueden meter y pueden bajar todos los mapas de Chile en un formato que es más o menos usable. ¿Ya? Y yo lo he tenido que usar varias veces y es menos latero que agarrar Turistel. ¿Alguien ha comprado un Turistel en los últimos 10 años? ¿Sí? Sí, yo también. Yo también. Es menos latero que agarrar Turistel y pasárselo a una persona para decirle, mira, esta persona vive a 20 kilómetros de Tiltil y trabaja en Colina, calcula cuál es la distancia que esta persona tiene que viajar. ¿Cierto? Y después vamos a ver otros tipos de datos que son bastante más lateros de usar. Yo los categorizo en otros, algunos pueden ser incluso administrativos o levantados, pero son otros datos que yo de alguna forma puedo tener acceso y tienden a ser más complejos de usar que los de acá. Entonces, por ejemplo, yo podría tener video. Tengo un amigo que su tesis de magíster en computación fue tomar cámaras de supermercado y hacer un traqueo de personas por el supermercado. Entonces, con eso podían saber la ruta que sigue la gente a medida que está comprando cosas y después en la caja saben qué cosas compró esa persona. Entonces con eso el supermercado puede cambiar la distribución en las repisas. ¿Se han fijado que el pan siempre está al fondo en los supermercados? Ya, eso es porque ustedes se dan toda la vuelta al supermercado, como todo el mundo va a comprar pan, y en el camino quizás se enteren de algo. Entonces, esa es una forma de agarrar algo que el supermercado ya levanta, que es el video de seguridad, y usarlo para determinar cuál es la ruta que sigue la gente dentro del supermercado. Si nosotros estábamos viendo la parte de los tiempos de espera y a nosotros no tenemos la plata para comprar la maquinita con el número inteligente, bueno, quizás nosotros podríamos agarrar el video de seguridad, que en teoría ya lo tienen, porque si no probablemente es más barato comprar la maquinita, y usar eso para calcular cuál es el tiempo real que está esperando la gente. ¿Ya? Es una fuente de datos alternativa. Es mucho más cacho de usar, pero en principio podemos. Otra típica fuente de datos son los archivos de texto.
Y aquí todo el mundo tiene, todos ustedes lo tienen. Unos más fácil, unos menos fácil. Unos están en papel y lo tienen en una bodega y la bodega tiene un ratón, ¿cierto, Berta? ¿Ya? Y quizás hay un proyecto muy valioso que es agarrar todos esos papeles y comprarle un escáner a un tipo y sentarlo en el sótano y decirle tenéis que escanear todos estos documentos y los guardáis en una carpeta, pero después hay todo un trabajo posterior de qué podemos hacer con eso y qué podemos informar ojalá con eso. Entonces después podríamos tratar de determinar nuevas. Yo tengo un ejemplo de eso. Pero hay un caso buenísimo de análisis de texto en California. El caso es una herramienta que creó la gente de Code for America, que son como una ONG como de hackers cívicos, así, y se asociaron eso sí con el gobierno, y tomaron todo el expediente judicial de las cortes, de los tribunales en California, para limpiar los antecedentes de la gente que debía ser limpiada. ¿Esta gente quiénes son? Los condenados por marihuana, por crímenes de marihuana. La ley de California legalizó la marihuana, el consumo, no sé, legalizó distintas cosas asociadas a la marihuana, y en esa misma ley decidieron que todo el mundo que tenía condenas por ese tipo en el fondo de droga, tráfico, consumo, lo que fuera, podían ser limpiados sus antecedentes. Y resulta que en Estados Unidos y en otros países tener antecedentes penales te influye mucho en oportunidad laboral, oportunidad de empleo, de vivienda, un montón de cosas básicas para tener una vida feliz. Por lo tanto, genera mucho valor público el poder limpiar los antecedentes si algo ya no se considera como un crimen, ¿no es cierto? 1 millón de californianos disponibles para que se les reduzcan, o sea, se les eliminen los antecedentes. Pero el proceso de la eliminación la gente no sabe. Ponte tú, en San Francisco eran 10.000 que podían ser eliminados los antecedentes y 23 lo habían hecho, 2 años después de la implementación de la ley. Y mucha de esta gente es la gente más pobre, más marginal, entonces como que están metidos en el círculo de la pobreza, no pueden salir, no les dan pega porque tienen antecedentes, y la ley les permite limpiar los antecedentes y no lo hacen. Entonces, bueno, gran valor público. Pero ¿qué es lo que hicieron? Un algoritmo que leía los expedientes judiciales porque los tenían digitalizados de 1975. Y el tema era detectar quién o no tenía crímenes de marihuana y no otros crímenes, por ejemplo, violentos, ¿no es cierto? Porque no queremos limpiar los antecedentes de alguien que sí cometió algo violento. Entonces, en este caso, se creó el algoritmo que básicamente le proponía al juez a las personas que se podía limpiar los antecedentes, ¿ya? Y obviamente los que tenían 100% de certeza, lo que hizo, esto fue un proyecto como del District Attorney, que es como el fiscal o algo así, del condado, y limpió de una así como 12.000 personas, listo, chao. Ahora ya no tienen antecedentes. Y toda esa gente, gracias a un algoritmo que leía estos archivos judiciales. Así que así de valioso puede ser en analizar archivos judiciales en este caso. Muy bien. Bueno, esos son típicos ejemplos de texto, de casos de texto. Vamos a ver en un ratito más que hay casos de texto que son más fáciles de usar que otros. También otro típico que la gente tiene, por lo menos que tiene acceso, son imágenes. Pero de nuevo, para hacer algo útil con las imágenes tiende a haber un proceso que hay que ejecutar, y ese proceso no siempre es trivial. Ese proceso a veces requiere conocimiento especializado, como un magíster especializado en procesamiento de video para poder pasar de un archivo de video, un MP4 o lo que sea, a la información de esta persona recorrió estos pasillos. Este es el pasillo más frecuentemente utilizado. Estas son las rutas más frecuentemente utilizadas. ¿Ya? Hay un caso típico de imágenes. Nosotros, como trabajamos con el Centro de Inteligencia Territorial de la universidad, es que uno tiene acceso abierto a mapas de Chile que me dicen estas zonas son así, estas zonas son así, estos son los límites comunales, estos son las calles que existen. Pero no sabemos cuál es como el estatus socioeconómico de esos barrios. Entonces, un análisis que mucha gente hace es que existen imágenes satelitales que uno puede, no necesariamente satelitales, pero aéreas que uno puede comprar o que están gratis en internet. Puedo meterme a Google Maps, bajo todas las imágenes satelitales de todo Chile y empiezo a procesar. ¿Y qué pasa? Existen barrios que tienen mejores autos estacionados afuera, y existen métodos para determinar, más o menos, a partir de una imagen satelital, qué marca y modelo de auto es ese que estoy viendo.
Entonces, si tengo un barrio donde hay puros BMW estacionados afuera, probablemente ese es un barrio muy rico. Entonces, con eso, usando procesamiento de imágenes, con imágenes que ya tenemos acceso, podemos tratar de extraer más información como estatus socioeconómico, a partir de modelos de autos o del material que se usa para los techos de las casas. Y ¿cómo se levanta normalmente esa información para políticas públicas? Catastro, censo. Mandamos una tonelada de gente, conseguimos voluntarios que, por mucho que sean gratis, no son gratis porque hay que pasarles materiales, hay que capacitarlos, hay que detener al país todo un día para que vayan casa por casa tocando la puerta y preguntándole de qué material es el suelo de su casa, de qué material es el techo de su casa. Bueno, una alternativa es usar procesamiento de imágenes, agarrar imágenes satelitales y ver de qué tipo de techos de casas tienen. Bueno, había otro compañero que tenía yo en la universidad que antes de que estuvieran de moda los drones son estos helicópteros con 4 motores, los quadcopters, él usaba aviones radiocontrolados, pero que fueran autónomos, para sacar imágenes de viñas, de viñedos, y usar el color con el que reflectaban la luz las plantas para ver si les faltaban nutrientes o si había que regarlas más o menos. Entonces, pero de nuevo, conocimiento hiperespecializado, y había habido como un equipo de 10 personas que su tesis de magíster y de doctorado había sido hacer que el avión volara solo, otro que era un ingeniero eléctrico que estaba viendo cómo sacar más precisión de los GPS, porque para volar un avioncito es importante que, o sea, si está un metro más allá, un metro más acá, puede ser importante. Otro que hace el procesamiento de la imagen para ver si la imagen es o no es, o sea, cuál es el color que están reflejando la hoja. Otro más que trata de que su tesis fue normalizar el color que está reflejando la hoja dependiendo del clima y de las condiciones de luz atmosférica. Entonces, hay cosas que yo puedo usar relativamente fácil. Hay cosas que yo puedo gastar un poco de plata en levantarlas y hay cosas que quizás voy a necesitar mucha plata o mucho conocimiento especializado y me van a convenir unos más, unos menos, dependiendo de cuál es el conocimiento especializado que tengo. Ustedes, por un lado, pueden contratar gente nueva, me refiero, nuevos funcionarios públicos que vengan con esas habilidades. Por otro lado, tienen que formar los actuales, que se les van a ir después de un tiempo y hay que tomarlo como un dato de la causa, y por otro lado puedes contratar a proveedores que trabajen contigo, ¿no es cierto?, para hacer cosas. Pero esos proveedores no tampoco, o sea, universidades, empresas, lo que fuera, también igual necesitan que adentro de tu equipo haya gente que sepa el mínimo, digamos, porque si no tampoco funcionan los proyectos. Entonces, al final las estrategias de recursos humanos tienen que ser mixtas. Y ustedes, que algunos son más senior que otros, que están a cargo de eso, van a tener que mirarlo así. Y nosotros mismos en el lab, en el fondo, retener a científicos de datos es difícil. Entonces, porque hay mucha competencia. Por eso, sí, y algunos tendrán mejores oportunidades de sueldo que otros, ¿no es cierto? Las superintendencias tienen escala más alta, permiten pagar mejor. O quizás hay jóvenes que se motivan con la misión social y que quieren salvar el planeta, ¿no es cierto? Entonces, qué entretenido ir a trabajar a la SMA, pero siempre vamos a tener limitaciones. Entonces, igual va a tener que ser un tema constante, porque en este minuto el recurso humano de ciencia de datos está en alta demanda, altísima. Entonces, vamos a tener que formar a nuestra gente. Vamos a tener que quizás abarrarlos de alguna forma, que si los formo, te comprometí a quedarte tantos años, si no me tenés que pagar, esos mecanismos. Pero también vamos a tener que saber de que cada 2 o 3 años lo más probable es que tengamos que contratar un nuevo científico de datos, digamos. Vamos a tener que tratar de tener un mejor ambiente laboral para que quieran estar. O sea, es un gran tema, el tema del recurso humano. Y lo vamos a conversar un poquito al final del curso de qué tipo de recursos humanos se requieren en los proyectos de ciencia de datos. Pero bueno, no es motivo tampoco de este curso. Estábamos hablando de que existían distintas fuentes de datos y la principal diferencia para mí entre las distintas fuentes de datos es cuál es el costo para un proyecto de usar estas fuentes. Esta fuente es relativamente barata de adquirir porque ya la tenemos. Estas fuentes tienden a ser relativamente baratas de adquirir también porque son abiertas. Yo me meto y las saco y no tengo que pagarle nada a nadie más que al tipo que sabe meterse a esa fuente y bajar los datos e interpretarlos.
Otras fuentes no son tan baratas, porque hay que pagarle a una persona que las sepa usar e interpretar para hacer algo útil. Y otras no son tan baratas porque hay que pagarle a gente que vaya a terreno, hay que invertir plata en que de alguna forma me consigan esos datos. Vamos a hablar un poquito de estructura. ¿Ya? Esto es lo que a mí más o menos feliz me hace. Esto es una foto de un reporte de incidente inglés para reportar. De hecho, esto lo tenía que corregir porque era un error. Bueno, supongan que esto es un reporte de incidentes, un formulario de reporte de incidentes. Cuando yo choco, tengo que decir pasó esto. Entonces, supongamos que yo choqué y tengo que escribir mi nombre completo, mi dirección. Entonces aquí yo escribo Andrés Ignacio Letelier Nagel y ojalá le pongo tilde a la E, o a veces pongo Andrés Letelier Nagel. ¿A cuánta gente le cambié el apellido cuando estaba pasando la lista? ¿A dos? ¿Por qué les cambié el apellido? Dislexia, un poco. Pero además porque yo tengo una lista que es así. Entonces yo tengo que mirar 4 palabras y de esas palabras voy a tratar de asumir que la última o la penúltima es el apellido. Entonces si yo veo Viviana Palma Núñez, yo supongo que Viviana es el nombre de pila, Palma es el primer apellido y Núñez es el segundo apellido. ¿Cierto? Pero quizá tus papás te pusieron Viviana Palma porque tenías la tía Palmita. Y Núñez es tu primer apellido y el otro apellido es Ramírez, pero no lo pusiste porque en Chile a veces ponemos el segundo apellido y a veces no. Ya vamos a volver a eso. Escribo mi nombre completo, a veces le voy a poner apellidos, a veces no le voy a poner apellido. El Ignacio, nadie en mi vida me ha dicho Ignacio. Nunca me ha dicho Ignacio. Entonces yo a veces pondría Andrés Letelier incluso. Dirección, bueno, Vielier 130, departamento 52, Santiago Centro. Soy estudiante, soy empleado, no sé qué. Información del incidente. El martes a las 3 de la tarde iba un árbol a exceso de velocidad y me chocó. Fue claramente culpa del árbol y me rompió los espejos del auto. Eso le pasó a mi polola con mi auto. Por eso tuve que ir a la CMF, porque estuve 6 meses sin auto y el seguro no me respondía. Ok, yo lleno esto. Entonces digo, esto fue en la esquina de Providencia con Manuel Montt. Yo lleno uno de estos. Después llega mi hermano, también choca, llena uno de estos. Después alguien más choca, llena otro de estos. Después llega un carabinero y una persona chocó y está inconsciente, entonces el carabinero llena uno de estos. Algunos tienen buena letra, algunos tienen mala letra. Entonces yo les pregunto, les paso 1500 de estos. Y les pregunto, ¿cuál es la esquina más peligrosa de Santiago? ¿Cuál es la esquina con más choques de Santiago? ¿O cuál es la calle con más accidentes? Quizás podría haber, bueno, uno de los tipos de accidentes que la gente reporta habitualmente es iba manejando y le pegué un hoyo y se me reventó un neumático y me volqué. ¿Cuál es la calle con más hoyos, con más probabilidad de accidentes porque se me revienta un neumático porque el pavimento está en mal estado? ¿Qué tengo que hacer para contestar eso? Tengo que contratar a alguien, pasarle una serie de cajas y decirle, revisa todo esto, encuentra cuántos de esos reportes dicen se me pinchó el neumático porque el pavimento estaba malo y me cayó un hoyo, y anda anotándolo en esta planilla. Si tengo 1000, supongamos que hace 10 por hora, porque no es muy rápido y tiene que leerlo uno por uno y a veces la letra está mala. Bueno, si tengo 1000 y hace 10 por hora, ¿cuánto se va a demorar? 100 horas. Depende de cuántas horas trabaja el día, horas más, horas menos, depende de límites legales. Bueno, quizás podemos contratar a 2. Bueno, entonces se van a demorar 100 horas dividido por 2, 50. Quizás podemos contratar a 10. Ya. ¿Qué pasa si en vez de tener 1000 incidentes tengo 100.000 incidentes? Bueno, tengo que empezar a contratar más y más gente. ¿Qué pasa si ahora quiero cambiar los análisis que estoy haciendo? Y no me interesan solo los hoyos, me interesan los volcamientos.
Entonces, bueno, tengo que decirles ahí que además de volcamiento, además de hoyo, busca que diga la palabra volcamiento. Entonces voy a tener que empezar a contratar más y más gente. Ese es un procedimiento que no escala muy bien. Si tengo el doble de análisis que quiero hacer, tengo que contratar el doble de gente o esperar el doble de tiempo. ¿Cierto? Eso es caro. ¿Qué pasa ahora? Si en vez de eso a mí me pasan esto. Esto es verdad, de hecho. Esto es una lista ya que estamos hablando de datos abiertos, esto es una página del Reino Unido que tiene un resumen de accidentes de tránsito en el Reino Unido, por año. Si a mí me pasan esto, y hay 1000 filas en esa planilla, ¿cuánto me demoro hacer un análisis? No sé, en contar cuántos accidentes han habido por día. ¿Cuánto me demoro? Nada, segundo. ¿Qué pasa si la planilla tiene 10.000 filas? Me demoro lo mismo. ¿Qué pasa si tiene 10 millones de filas? Se me cae Excel. Tenemos que empezar a buscar alternativas. Pero esto escala. Esto no escala. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil de procesar? ¿Qué es más fácil de digerir? Lo estructurado. ¿Por qué digo que esto es estructurado? Esto tiene algo de estructura, ¿cierto? Tengo un cuadrito donde yo pongo nombre completo y tengo otro cuadrito donde pongo dirección. Y quizás, si a mí me interesa mucho distinguir entre nombre de pila o nombres familiares y nombres personales, y tengo, no sé, mucha inmigración asiática que tiende a escribir al revés, los japoneses ponen primero el apellido, después el nombre de pila. Bueno, quizás tengo que separarlo en family name, first name o algo así, ¿cierto? ¿Qué ponen cuando en Estados Unidos en middle name? Paz. ¿Paz? Ya, yo tengo un tío que pone su segundo apellido. Bueno, a veces estas cosas no se mapean muy bien. El punto es que de alguna forma nos damos cuenta de que esta cosa tiene algunas ventajas sobre la cosa anterior, ¿cierto? O sea, yo aquí tengo clarito un número de referencia que se ve que es un número. Por aquí tengo otras referencias, tengo unas cosas que son unos 3 y unos 2, aquí tengo una cosa que claramente parece ser una fecha. Ahora, hay un problema acá. Aquí dice 1715. ¿Qué día es ese? ¿Ah? Depende del formato de fecha. Entonces, bueno, ok. Por lo menos tengo que elegir entre dos fechas, no tengo que ver si la persona escribió 17 de agosto de 2017, ¿cierto? ¿Cuántos alcanzaron a llenar cheques aquí? Yo creo que yo fui la última generación que llenó cheques. Ya. ¿Qué parte era más latera de escribir? ¿200.000 pesos o el 200.430? Ya. ¿Por qué una parte era más fácil de escribir que la otra? Porque es más conciso, ¿cierto? Es menos ambiguo. No hay duda de si 200 se escribe con SC o con C o con S o con Z. O con O sin H. Es más fácil de leer, ¿cierto? Bueno, a mí, como ingeniero, me gustan mucho las cosas que son fáciles de leer. Esto no me gusta demasiado, pero quizás yo sigo por esta columna y entre medio encuentro que hay un 1.18. Ah, va primero el mes, porque no existe el mes 18. Perdón, sí, va primero el mes porque existe el día 18, pero no existe el mes 18. Ajá. ¿Qué pasa si hay un 2.30? 2.30.15. ¿Qué día es ese? Uy, es un día que no, es el 30 de febrero. ¿Cuántos años tienen un 30 de febrero? Ninguno. 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 Esa es la respuesta. Esto de acá es una planilla en Excel. Esto es una matriz. Esto tiene estructura. ¿Por qué digo que tiene estructura? Porque es cuadradito. Tengo una fila por incidente, una columna por cosa propia de ese incidente. ¿Qué significa ese 2? No tengo idea. Pero si me preguntan, dame esta columna de esta fila, yo te digo al tiro, es un 2. ¿Qué significa? No sé, pero me demoro poquito en decirte que es un 2. Hay distintas formas de estructura. Esto es un modelo que se llama modelo de grafos, donde yo armo unas cosas que se llaman redes de conocimiento, y si a alguien le interesa, métase a esa página porque esto es impactante, y de hecho esta fue mi tesis de magíster. ¿Ok?
Así que después les puedo contar de esto si les interesa. Hay un concepto que se llama la web semántica, que es darle estructura al conocimiento. Entonces yo declaro cosas como entidades, como San Francisco, y digo que el alcalde de San Francisco es Gavin Newsom, que San Francisco está geolocalizado en una parte, San Francisco está ubicado en California, San Francisco, o sea, California queda en Estados Unidos. Entonces, si yo les pregunto, déjame todas las ciudades de Estados Unidos, una opción es meterse a Wikipedia y buscar probablemente lista de ciudades en Estados Unidos y es posible que salga. Quizás esa lista tiene población. Si tenemos algo así, ese problema es mucho más fácil. ¿Por qué es mucho más fácil esto? Porque tiene estructura. Esto está cuadradito, esto tiene una nomenclatura estándar. No tengo que meterme a una página en Wikipedia a leer texto por texto. ¿Cierto? Entonces tenemos esta idea de que vamos a tener datos que tienen más estructura o menos estructura. En realidad, estructurado versus no estructurado es una dicotomía media falsa, pero hay cosas que a mí me hacen muy feliz y hay cosas que me hacen muy poco feliz. Cosas que me hacen feliz son matrices. Me encantan las matrices. Me encanta lo que sea cuadrado con una fila por observación o una fila por caso y una columna por variable que está anotada en ese caso. Me encantan las tablas, los grafos de conocimiento, los esquemas relacionales. ¿Qué es un esquema relacional? ¿Quién ha usado una base de datos relacional? Ya. Una base de datos relacional se llama así porque los datos están almacenados bajo un esquema relacional, que significa que tengo tablas que representan entidades o cosas y esas entidades se relacionan de una u otra forma. Eso es un esquema relacional. También tengo shapefiles. ¿Qué es un shapefile? ¿Alguien ha usado esto? ¿No? ¿O tiene alguna conexión? Estos son mapas. Así es como se declaran de forma estándar los mapas. No en un Turistel, así es como los publica el Centro de Geodatos, creo que se llama. Sí, eso. Ya. Eso está publicado en un formato que es súper estándar, que se llaman shapefiles. Después tengo datos que no tienen casi ninguna estructura, donde tengo, por ejemplo, texto. ¿Por qué no me gusta el texto? Porque si tengo una cosa que se ve como esto, y yo quiero saber qué es lo que dice acá, incluso si le pagué a una persona por digitarlo, y ya ni siquiera tengo que estar descifrando letras, tengo que tratar de adivinar qué es lo que quiere decir la persona. ¿Cierto? La gente redacta mal. Es difícil para un humano saber lo que está escribiendo una persona, es más difícil para un computador saber lo que está escribiendo una persona. La idea detrás de esto es que mientras más estructura tienen mis datos, más feliz me hacen a mí, y cuando yo soy feliz, el proyecto es más barato. ¿Ya? El proyecto es más barato porque yo me voy a demorar menos tiempo, yo voy a estar menos tiempo rabiando, yo y mis otros colegas ingenieros de datos vamos a estar menos tiempo sufriendo y nos vamos a dedicar más en contestar las cosas interesantes y menos en tratar de convertir algo no usable o en algo parcialmente usable en algo fácilmente usable. Ese es como uno de los keywords acá, usabilidad. ¿Cuánto me cuesta a mí llegar a algo con lo que yo puedo trabajar, algo que yo puedo masajear? La estructura yo la tengo que guardar en algún lado, la tengo que guardar en algún archivo, ¿cierto? Todos mis datos quedan guardados en algún archivo porque los computadores guardan archivos. Existen distintos tipos de archivos, de formatos en realidad. Primero es el que máximamente feliz me hace. ¿Ya? Son las bases de datos relacionales. Otros tipos de bases de datos, pero son bases de datos. Entonces las bases de datos necesariamente tienen todos los datos estructuraditos y bonitos, y hay gente que hace mejor y peores bases de datos, pero en general una base de datos me va a hacer bien feliz. Hay algunos archivos que son propios de lenguajes trabajados, pero en el fondo esto está listo para ser usado, esto está casi listo para ser usado, esto está un poco menos casi listo para ser usado, después tengo texto que está súper lejos de ser usado, imágenes de texto, el típico que escanea un documento y lo deja guardado como una imagen, eso está aún más lejos de ser usado. Y al final tengo otros muchos, y el último abajo es el papel. De hecho, hay uno más abajo que es ideas en la cabeza de una persona y yo tengo que preguntarle. Y eso es lo más lento y latero de todo. ¿Cómo uso yo mis datos? ¿Por qué yo les digo que algo me hace más o menos feliz que otra cosa?
Existe una página que no se alcanza a leer porque quedó chiquitito, pero son datosabiertos.mineduc.cl. Estos son una serie de datos que publica el Ministerio de Educación sobre colegios, sobre alumnos, sobre matrícula, rendimiento. De hecho, no sabía que publicaban tanto sobre el rendimiento de un estudiante. Si yo me meto a esto, puedo ver más, rendimiento por estudiante, me abre esta página y yo aquí puedo bajar unas planillas en un formato que se llama CSV con rendimiento escolar. Cada uno de estos archivos pesa como 500 megas, no voy a demorar mucho si los bajo, pero como yo soy precavido, los tenía bajados. Entonces, tengo un archivo que se llama rendimiento 2017-2018-0131 publi.csv. Si ustedes abrieran este archivo con un editor de texto, ustedes verían una cosa así. ¿Se ve estructurado o no se ve estructurado esto? Más o menos, más o menos. Tiene una fila por observación y parece que todas las filas tienen cosas parecidas, ¿cierto? CSV es una sigla que significa Comma Separated Values. Tengo una serie de columnas. Fíjense que aquí sale 2017, punto y coma, 1, punto y coma, 9, punto y coma, Liceo Politécnico Arica, punto y coma, 15, 151, 1501, Arica, 151, Arica, 2101, etc. Si yo les pregunto, bueno, de partida, ¿qué será Liceo Politécnico Arica? ¿A qué corresponderá esta cosa? Probablemente el nombre de un colegio, ¿cierto? Ya. Si yo les pregunto, yo les paso este archivo. Seamos más precisos. Yo le paso este archivo a un ingeniero en computación. Y yo le digo, dame la lista de todos los nombres de colegios. Lo que esa persona va a tener que hacer es hacer un programa o algo así que separa todos estos campos por punto y coma y toma el primer, segundo, tercer, cuarto campo de todas las líneas y me entrega eso. Eso es fácil. Si yo les entrego un alto de papeles con información, les entrego todos los libros de clases de todos los colegios y le digo, dame los nombres de todos los colegios, se va a enojar mucho y me va a decir, contrata a alguien más que me haga esta pega porque yo prefiero irme para otro lado. Este archivo se puede abrir en Excel. Si yo lo abro en Excel, me queda algo así. ¿Cómo se le pone zoom? Ahí se le pone zoom. ¿Tiene estructura o no tiene estructura esto? ¿Qué es la segunda celda? ¿Todavía no se ve? Está como raro, ¿no? Bueno, probemos con otro programa. Hagámoslo con Numbers. Si lo abrimos con Numbers, ahí, que es otro programa, ahí se ve mejor, ¿no? Se ve más razonable. Ahora hay una columna que dice Liceo Politécnico Arica. Entonces, si yo les paso esta planilla y después les paso esta otra planilla y les pregunto, dame la lista de todos los nombres de liceos de Chile, ¿cuál es más fácil de usar? La segunda parece, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es copiar esta columna, abrir una planilla nueva, copy, paste, ¿cierto? Y quizá existe alguna forma de eliminar duplicados y uno googlea cómo eliminar duplicados en Excel y me va a dar la lista de los no duplicados. Súper bien. ¿Qué es lo que hago yo? A ver, de partida, yo hice trampa. Hice trampa porque yo saqué las primeras 100 líneas de esta cuestión. Les dije que pesaba 500 megas. Yo lo traté de abrir en Excel y en Excel no abre. Por lo menos no en mi computador. Yo uso una cosa que se llama RStudio. Si yo trato de abrir esta cuestión, la voy a tratar de abrir y me da una cuestión muy rara. Me da como lo mismo que se abría en Excel. Este archivo yo les dije que tiene estructura, pero tiene un problema. CSV, les dije que significaba coma separated values. ¿Cuál es la primera palabra? Coma. Este es un punto y coma.
quizás tengo que decirle a esta cuestión, ¿sabes? Que en realidad esto no está separado por coma, está separado por punto y coma. Ajá, ahí sí, ahí lo puedo usar. Si yo al principio no sabía esto me pasó anoche. Yo no sabía eso. Entonces no le dije a esta cuestión que estaba separado por punto y coma. Y esta cosa se demoró 488 segundos en abrirlo mal. 488 segundos son 8 minutos, poco más de 8 minutos. Entonces yo me demoré 8 minutos en darme cuenta de que cometí un error. Si yo lo hago bien, esta cuestión se abre como en 30 segundos. Cuando yo ya lo tengo abierto, lo tengo bonito, aquí lo tengo bonito, tengo una tablita bonita que eventualmente va a aparecer. Eventualmente va a salir una tablita bonita. El problema es que es muy pesado. Ahí está, ya. El problema de esta tablita bonita es que esta tablita bonita tiene 3.200.000 filas en 35 columnas. Esta tablita bonita, cuando ya la tengo así, la tengo cargada, yo puedo empezar a hacer preguntas sofisticadas, que son el tipo de cosas que a mí me gusta hacer, es la parte entretenida. Entonces, preguntas sofisticadas son, por ejemplo, muéstrame un resumen de estas cuestiones. Son hartos datos. Son hartos datos, pero además está más lento porque tengo Excel abierto con no sé cuántos millones de filas y está todo más lento. Entonces yo puedo ver, por ejemplo, hay un campo que dice edad ALU. ¿Qué podrá hacer edad ALU? La del alumno, ¿cierto? Bueno, en edad ALU, quedó un poco corrido para el lado, pero estos son quintiles, esta es la media, esta es la mediana, entonces yo veo la edad mediana de un alumno en Chile parece que son como 12 años. Algo un poco interesante, no es demasiado interesante. Bueno, me puedo poner más sofisticado, puedo agarrar esta cuestión, puedo agruparlos por RBD, RBD es el código de un colegio en Chile, y puedo empezar a preguntar cosas como, agarra todos los alumnos de un mismo RBD y agrégalo y dame la edad promedio. Y con eso yo puedo sacar cuál es el colegio más viejo de Chile. Y el colegio más viejo de Chile es la Escuela Las Dunas de Chanco, con una edad promedio de 51 años. Nunca es tarde para aprender. ¿Ya? Después el colegio Manuel Bulnes y así puedo ir viendo para abajo. Podemos hacer otras preguntas más sofisticadas, pero la gracia es que cuando ya tengo esta cuestión así, puedo empezar a hacer preguntas complejas. Cuando tengo una matriz, cuando tengo una cuestión bien estructurada, algo lo más estructurado posible está súper cerca de esta matriz cuadradita. Mientras más lejos esté de esa matriz, más lata me tengo que dar. Y esa es la pregunta clave. ¿Cuán fácil es cargar mis datos? ¿Cuánto tengo que trabajar yo, que soy el ingeniero, hasta llegar a algo que es usable y sobre lo cual yo puedo hacer preguntas interesantes? Como, dame la edad promedio por cada colegio y dime cuáles son las 10 edades promedio más altas y las 10 edades promedio más bajas. Esas ya son preguntas que uno quisiera hacer. Quizás no. ¿Cómo sé que algo es usable? ¿Cómo sé que algo es bonito? Hay muchas formas de hacer cosas bonitas. El mejor consejo que les puedo dar es usen tablas dinámicas en Excel. Aprendan a hacer tablas dinámicas en Excel. ¿Cuántos saben usar tablas dinámicas en Excel? Ya. ¿Se han fijado que hay planillas sobre las que es más fácil hacer tablas dinámicas? Ya. Eso es porque la gente que diseñó las tablas dinámicas es como yo, y la gente como yo nos gustan los datos que se ven así. Una fila por observación y columnas que me dicen las variables. Y eso yo después lo puedo agregar, lo puedo resumir, puedo filtrar, pero una fila por observación, una columna por cada variable en esa observación. Y si ustedes usan harto Excel, se van a empezar a dar cuenta de que esto es particularmente fácil de usar. ¿Ya? Entonces, esa es la pregunta clave. ¿Hasta aquí dudas? Cuando no hay preguntas es porque son muchas o muy pocas. Puede ser muy bueno o muy malo. Ok. Entonces ya sabemos qué es lo que me gusta ver a mí. El problema es que estos archivos están guardados en algún lado. Hay archivos que me gustan más, archivos que me gustan menos. Bueno, esos archivos pueden estar guardados cómodamente o lateralmente. Si algo está muy bien guardado, está en una base de datos centralizada en algún lado y yo puedo consultar esa base de datos. Si están
razonablemente bien, pueden usar Google Drive. Dentro de sus organizaciones, si se están mandando planillas en Excel por correo, dejen de hacerlo y empiecen a usar Google Drive y empiecen a tener carpetas compartidas. Así se van a evitar una serie de dolores de cabeza. ¿Qué significa la sigla RDBMS? O sea, sé que es una base de datos, pero Relational Database Management System. Okay. Es un sistema de manejo de bases de datos. Yo hice ese curso. Fui el profesor de ese curso en la Católica, por eso sé exactamente esa sigla. Allá. ¿Pero qué ejemplo tenemos de esa? MySQL, PHP, Oracle, o sea, no PHP, Postgres, Oracle, Access está ahí, está en la quemada. Pero entre ver un Excel y ver Access, yo prefiero ver Access. Es más probable que Access tenga la estructura que a mí me gusta que un Excel. ¿Ya? ¿Han visto la gente que pone como, hace un Excel y pone, por ejemplo, le trata de dar formato bonito? Entonces primero arriba pone el título, planilla. El logo de la institución. El logo de la institución. Claro. Una banderita de Chile. El logo de la institución. Así no es la bandera de Chile. El logo de la institución, gobierno de Chile. Y después ponen 2018. Enero. Y aquí hay una fila en blanco porque, bueno, eso se lee bonito. Eso para mí no me sirve. Eso para mí es una lata porque yo después tengo que trabajar para tratar de usar eso. ¿Ya? Si ustedes hacen eso mismo, ese mismo reporte, pero con una tabla dinámica, les va a quedar mucho más bonito, van a tener que trabajar menos y yo voy a ser más feliz porque yo voy a poder consumir estos datos. ¿Ya? Ahora, suponiendo que están todo bien y bonito, si lo tienen en una base de datos, súper bien. Si lo tienen en Google Drive o en Dropbox, bueno, por lo menos está compartido en algún lado. Si lo tienen por email, yo les quiero decir, ¿sabéis qué? Pásame la planilla con los RBDs, pero la más nueva que tengan. ¿Quién la tiene? Bueno, muchas personas probablemente. ¿Cuál es la más nueva? Bueno, depende de cuándo mandó el correo. Ya, entonces tengo que empezar a preguntarle a harta gente cuál es el correo más reciente que mandó. Se nos empieza a complicar. Quizás es peor. Quizás el único que los tiene es el tipo de informática que lo tiene en una carpeta en su computador. Y el tipo justo hoy día se enfermó y está con licencia por 10 días. Bueno, vamos a tener que esperar 10 días para ver en qué carpeta tiene guardado Pepito su cuestión, porque Pepito además se rehúsa a contestarnos los correos cuando está con licencia. Los que no sepan lo que es Git, da lo mismo. Hay muchas alternativas acá, pero el punto es que esto, por lo menos yo sé cuál es la última versión de la cosa que están usando. Puede ser más desordenada o menos desordenada la carpeta, pero es más probable que esto me sea fácil a mí contestar cosas como ¿cuál es la versión más nueva de estos archivos? ¿Cuál es la versión de este archivo de hace 5 años? ¿Ya? Ese son el tipo de cosas que uno quiere preguntarse. Y al final, obvio, papel. Todo el mundo tiene papel, es normal, pero es lo que menos me gusta a mí, lo que menos feliz me hace. Estos problemas de almacenamiento, en general, se resumen en este tipo de preguntas. ¿Cuán fragmentados o centralizados están mis datos? ¿Cuánta gente distinta tengo que pedirle la planilla más nueva que hizo para tratar de obtener una visión actual de los datos? ¿Cuán difícil es conseguir la versión actual? ¿A cuánta gente tengo que convencer de que me mande una planilla? ¿Qué consideraciones de seguridad quizás deberán tener o quizás tienen? Quizás Dropbox es un problema porque no lo pueden usar porque es un servicio. Pero en la práctica todo el mundo se manda las planillas por Dropbox o por Google Drive o por email y en una de esas estamos violando todas las normas de seguridad. Si tenemos un motor de base de datos, bueno, le creamos a la persona un usuario con acceso a estas 3 tablas y nada más, y acceso de solo lectura. Si además esta persona solamente debiera ver estas 3 filas, estas 3 columnas, entonces le damos una vista que solo tiene acceso a esas 3 columnas. Si estamos trabajando con miles de planillas, bueno, vamos a tener que sentar a una persona a filtrar esa planilla y mandarle la parte que solamente la persona puede ver, y cuando la persona la edite y me la mande de vuelta, voy a tener que empezar a ver qué campos tengo que mandar y va a ser todo un cacho. Entonces, cuando estamos pensando en almacenamiento, este tipo de preguntas encarecen los proyectos. Cuando ustedes estaban presentando proyectos y presentaron cosas de estandarización, proyectos de digitalización, proyectos de consolidación, lo que están tratando de hacer que está muy bien,
es esto. Están tratando de abaratar este costo particular de los proyectos de datos. Porque los datos son el insumo de nuestros proyectos. ¿Ya? Están tratando de abaratar el insumo. Súper bien. Pero ese no es el proyecto, por lo menos el tipo de proyectos que nos interesan a nosotros. Eso es parte del proyecto y determinan también la viabilidad del proyecto. ¿Estamos hasta acá? Ya. Eso es como puramente crudo. ¿Ya? Eso es solamente lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que me hace feliz, y lo que me hace feliz abarata el proyecto. Ahora vamos a tener que pensar en los datos para nuestro proyecto. Y los datos tienen una serie de atributos. Una serie de información que yo puedo saber sobre mis datos. Y eso se llaman metadatos. Estas son una serie de atributos que yo tengo que considerar para ver si puedo hacer mi proyecto. El primer atributo es la granularidad. ¿Qué será la granularidad? El nivel de detalle. ¿Cierto? La pregunta de la granularidad es ¿cuán finos son mis datos? ¿Cuán detallados son mis datos? Entonces, las típicas granularidades con las que uno se encuentra es granularidad espacial. Eso significa si tengo mis datos a nivel de casa, por ejemplo, tengo la población casa por casa de todas las casas de Chile. Quizás no tengo tanta suerte y tengo la población por ciudad. Entonces sé cuánta gente vive en cada ciudad de Chile. Quizás no tengo tanta suerte y tengo la población a nivel de región, a nivel de país, a nivel de continente, a nivel de planeta, y es cada vez más difícil tener una idea del detalle fino, pero tengo el detalle grueso. Si tengo la población a nivel de casa, ¿puedo tener la población a nivel de ciudad? Asumiendo que tengo todas las casas. Sí. Ya. Si tengo datos muy finos, puedo pasar al dato más grueso. Si tengo datos muy gruesos, no puedo pasar al dato fino. ¿Cierto? Otro tipo de granularidad que se confunde con este otro que lo vamos a ver en un par de minutos es la granularidad por tiempo. Yo a veces tengo eventos, por ejemplo tengo llegadas o tengo peticiones, tengo gente que me pide cosas. Y a veces yo sé al milisegundo cuáles tengo. A veces lo sé por hora, a veces lo sé por mes, a veces lo sé por año. ¿Ya? Si la persona en los reportes de accidente me está poniendo que chocó el 23 de julio, bueno, lo sé por día. Si me dice que chocó el 23 de julio a las 17:58, lo sé por minuto. Si me dice a eso a las 5, bueno, lo sé por hora. Ahora, ¿qué es mejor? Depende. En general, yo voy a preferir los datos más granulares que los menos granulares. Así, en general. Pero ¿qué pasa si no los tengo a la granularidad perfecta? ¿Qué pasa si no tengo las cosas por casa, pero las tengo por ciudad? ¿Puedo hacer mi proyecto, no? ¿Puedo hacer algo útil con eso? ¿Qué es lo que determina la utilidad? El problema, el proyecto. Y en particular, la acción. ¿Ya? Si yo voy a tomar una acción que es a nivel de casa, entonces voy a necesitar datos a nivel de casa. Si mi acción es ir a tocarle la puerta a una persona y decirle como tenemos razones para creer que, no sé, la pintura de su casa tiene plomo. Entonces yo tengo que saber que esa casa en particular tiene pintura con plomo, entonces yo voy a necesitar datos de la casa. Si yo tengo datos de la ciudad, no sé a qué casa tengo que ir a tocar la puerta. Pero quizás yo puedo tener otra acción que es a nivel de ciudad. Entonces yo sé que hay ciudades donde es más probable que haya pintura con plomo, entonces yo puedo comprar espacio en los matinales para esas ciudades que dicen campaña por envenenamiento con plomo. ¿Ya? El nivel de la acción es lo que me determina qué nivel de granularidad es suficiente. Nunca hay datos perfectos, pero hay datos suficientes. A veces. ¿Qué pasa si no tengo datos suficientes? Una opción es, tenemos que conseguirlos. Otra opción es, perdí y no puedo nomás. Tengo que cambiar la acción, tengo que cambiar el análisis, tengo que cambiar algo. Otra cosa que necesitamos
es historia. Esto es muy típico cuando uno hace modelos predictivos. Tengo que tener datos, y esos datos generalmente uno los acumula en el tiempo, entonces tengo que tener datos para atrás, ¿ya? A veces no es necesario tener mucha historia, a veces basta con un snapshot local. La mayoría de muchas políticas públicas se hacen con el estado actual de la población en una ciudad. A veces es útil ver la evolución de esas cosas. Cuando yo estoy haciendo modelos predictivos, tiende a importarme la historia, porque yo estoy tratando de ver qué es lo que ha pasado y a partir de eso predecir qué es lo que va a pasar. Típicos niveles de historia es, tengo datos para los últimos 8 años. Tengo datos para los últimos 8 años, pero la verdad es que el 2012 en verdad empezamos a hacer la digitalización, entonces no están muy completos mis datos antes del 2014. Puede servir, puede no servir. Después está la frecuencia, que es cada cuánto se actualizan mis datos. Quizás es útil que yo te diga lo que está pasando cada 5 segundos, pero si la acción es detectar, o sea, si lo que yo puedo hacer es ir a subirle el fusible cuando a una persona se le cayó el fusible, y eso lo puedo hacer una vez al día, ¿para qué me sirve tenerlo cada 15 milisegundos? Se me ocurre que esto, bueno, no es tanto el mundo público, pero en el mundo privado, pues una empresa que gasta muchísima plata y que algo que mida en segundos sí podría ser útil porque estaría perdiendo muchos recursos por esa cosa, un proceso industrial productivo, por ejemplo. Ahí sí. O si me interesa, por ejemplo, determinar cuáles son los horarios de mayor consumo dentro de un día. Y según eso determinar políticas de precio por bloque horario. O no, ¿se acuerdan cuando tuvimos cortes de luz programados casi todos los días? Ya. ¿Qué año fue eso? Fue en los 90, porque me acuerdo que estábamos en el colegio, pero no, 99. Ya. Bueno, ese tipo de políticas, ese tipo de acciones se pueden informar con datos muy granulares. A mí me sirve tener datos muy granulares. Si mi acción es diaria, bueno, ¿para qué necesito saber la cuestión ultra granular? Si me lo pasan cada 15 minutos, bueno, quizás lo puedo agregar. Si me lo pasan cada milisegundo, bueno, quizás necesito contratar un servidor súper grande que me ayude a comprimirlo un poco y después puedo usar eso más agregado. Ok, entonces tenemos granularidad, tenemos historia y tenemos frecuencia. Después nos queda una variable que es de las más importantes, que es la calidad. Nos vamos a meter en detalle, pero las preguntas que yo voy a hacer en calidad, entre muchas otras, es si hay identificadores únicos, si mis datos tienen ruido, si mis datos tienen errores y si me faltan cosas, si mi información es incompleta. Entonces, tenemos la idea de los identificadores únicos, sin hacer trampa. ¿Qué sería un identificador único? El root. En el caso de una casa podría ser el folio o la dirección, más o menos. Quizá la dirección. Un rol. En el caso de una empresa, el root. Las empresas no tienen root, ¿no? Solo root. Ok. Un identificador único es una cosa, es un valor que me permite identificar un mismo objeto, una misma entidad. Si yo me meto a bajar estas planillas y agarro la del 2018, la del 2017 y la del 2016, yo tengo que ser capaz de identificar, o a veces puede ser útil, identificar que este alumno es este mismo alumno de este otro año. Entonces yo puedo decir cosas como, este alumno se cambió de colegio. ¿Por qué se cambió de colegio? No sé. Podemos empezar a hacer esa pregunta. El punto es que tener identificadores únicos es útil. Es útil porque me permite hacer cruces entre distintas bases de datos, me permite identificar un mismo objeto en una misma fila, en dos filas distintas, me permite saber esta cosa evolucionó de esta forma o esta cosa tiene esta otra información. Eso es un identificador único. Y los identificadores únicos abaratan el costo del análisis, generalmente. ¿Qué pasa si no lo tenemos? Bueno, a veces no lo tenemos y tenemos que empezar a adivinar. Entonces yo sé que en esta base de datos sale Andrés Ignacio Letelier Nagel y en esta otra también sale Andrés Ignacio Letelier Nagel. Y tienen la misma edad. Capaz que probablemente son la misma persona. ¿Qué pasa si aquí sale Andrés Letelier y en la otra sale Andrés Letelier Nagel? No sé, pero tienen la misma edad. Y pusieron la misma dirección. Son la misma persona. ¿Ya? El problema es automatizar eso. ¿Ya? Recuerden que estas cuestiones tienen que escalar y para escalar hay que automatizar.
Y definir esas reglas es difícil. Y uno puede ser más estricto o más laxo. Si soy más estricto, van a haber cosas iguales que no las voy a identificar como tales. Si soy muy laxo, voy a creer que cosas distintas en realidad son iguales. ¿Ya? Entonces, uno tiene que empezar a tunear. ¿Cuánto conviene equivocarse por un lado o para el otro? Depende de la acción y depende del análisis. Ya. Después tenemos un tema que es el ruido. El ruido es todo aquello que no es señal, es todo aquello que me dificulta la comunicación. Y el ruido tiende a ocurrir por dos razones. Una es porque hay algún margen de error. ¿Ya? Yo le pregunto a la gente en la calle en qué comuna vive y hay alguna probabilidad de que la gente se equivoque o que la gente me mienta. Yo le pregunto a la gente su edad y si es una señora mayor, puede que me mienta, puede que no. Si es un niño de 17, puede que me mienta y me diga que tiene 18. ¿Cuándo podría servirme ese dato? ¿Ah? Cuando quiera agrupar. ¿Qué pasa con la población de las ciudades? ¿Cómo sabemos la población de Santiago? ¿Cómo? No, espera. Yo te digo, esta es la población de Santiago. Y esta es la población de Viña y esta es la población de Rancagua. ¿Ya? Y te digo, la población de Santiago son, no sé, ¿cuánta gente vive en Santiago? Como 5.372.578. ¿Ah? No, ¿cuánto era? No, no sé. Ya. Ya. Te digo, la población de Santiago es 5.000.000.8. ¿Cuál es la población real de Santiago? ¿Cuánta gente hay en Santiago en este momento? ¿Cuánta gente vive en Santiago? Más o menos esa. Ahora, ¿es catastrófico? Probablemente no. Porque si tiene 5.100.000 o 5.200.000, ¿me va a cambiar en algo las políticas públicas? Probablemente no. ¿Cierto? Ya. Entonces, ¿qué determina si la precisión es suficiente? La acción. La respuesta a todas las preguntas que les voy a hacer de ahora en adelante es la acción. ¿Ya? Entonces, ¿qué determina cuál margen de error es suficiente? La acción. ¿Qué determina si el sesgo es razonable? La acción. ¿Qué es un sesgo? ¿Qué diferencia un margen de error de un sesgo? El margen de error aleatorio del sesgo es sistemático. Sí, por ahí. Este es un ejemplo que me hizo mi profesor de estadística. Mejor. Usa esto. Este es un ejemplo muy bueno que me hizo un profesor de estadística. Yo voy a ir a un lugar donde hay fieras salvajes y las fieras salvajes matan gente, entonces yo contrato a un tirador que tiene un rifle pero con tranquilizante, entonces no me preocupa tanto. Y hay dos tiradores y uno de los dos, voy a tener que contratar a uno de los dos y mi vida depende de él. Entonces yo les digo a los tiradores, dispare 10 veces acá o dispare 3 veces acá. Y uno de los tiradores le pega acá y le pega acá al blanco. Y otro de los tiradores le pega acá y le pega acá. ¿A cuál contrato? ¿A ese? Ya, pero agreguémosle un disparo. Ya, este le pegó una del medio y este le pegó acá. ¿Cuál es ese? ¿Al sesgado? Ya. Esto de acá es el sesgo. Tengo un estimador que está corrido. Este de acá en promedio le pega al medio y de vez en cuando le pega al medio. Pero tiene mucha más varianza, tiene mucho más dispersión, tiene mucho más margen de error. A este de acá, quizás le corro la mira para el lado y el tipo le va a pegar de verdad al león cada vez que dispare, entonces yo probablemente voy a contratar a este, pero le voy a calibrar el rifle, le voy a corregir el sesgo. A este no hay ningún sesgo porque en promedio le pega al medio, pero dispara para cualquier lado. ¿Lo aplicamos al problema de la información? ¿Cómo eso lo aplicamos al problema de la información? ¿Qué pasa si tú consistentemente subcuentas a la gente? ¿Qué es lo que hace el censo? En los censos tú vas puerta a puerta y dices, hola, ¿hay alguien en esta casa? Sí. ¿Cuánta gente vive acá? 3. ¿Ya? ¿Qué pasa con la gente que no está?
apostaría yo que lo más probable es que tú estás subestimando el nivel de gente consistentemente. Entonces tú vas a saber que por lo menos hay esta cantidad de gente, pero quizás hay más. ¿Ya? Ahora, probablemente ese sesgo, que es consistentemente para abajo, es chico. Entonces, ¿me altera las políticas públicas? No, porque lo que quiero hacer es asignar recursos para esta ciudad, para esta otra, entonces 1000 más, 1000 menos, me da lo mismo. ¿Cuándo sería malo 1000 más, 1000 menos? Depende de la comuna. Si la comuna tiene 500 habitantes, 1000 más, 1000 menos es harto. ¿Ya? Si es Santiago, 1000 más, 1000 menos es irrelevante. ¿O depende de la acción? Depende de la acción. Depende de dónde voy a aplicar la acción. Ok, es verdad. O si estoy subestimando sistemáticamente a un tipo de población y mi acción es precisamente ayudar a esa población, ahí mi subestimación, si está repartida quizás no influye, pero si la subestimación es en un tipo y Sí. justo mi política es para ese tipo, ahí sí tengo un problema. Lo típico es el policing, el patrullaje de barrios pobres negros en Estados Unidos. La gente, o sea, ¿cómo se levanta el dato ahí? ¿Dónde se sabe que hay hartos delitos? Bueno, donde la policía va y ve harto. Entonces la policía va más a los lugares donde hay más delitos. Entonces van a encontrar aún más gente. Y ahí tenéis un ciclo y vais a tener un sesgo de dónde estáis encontrando más delitos. Vas a creer consistentemente que en ese lugar hay más problemas. Después tenemos datos que de frentón están malos. A veces tenemos datos que están corridos o que tienen dispersión. ¿Ya? A veces tenemos datos que están malos nomás. Tenemos gente que nos mintió, tenemos problemas metodológicos, tenemos el tipo que tiene los dedos gordos que está poniendo 25 y en vez de eso pone 585 porque le pegó el manotazo al teclado. Y ahí, bueno, hay más problemas. Eso va a estar bien correlacionado con el ruido y con el sesgo, sobre todo en los casos metodológicos. ¿Cuál es el típico reclamo que se hace a la encuesta CADEM-SEC? A todas las encuestas se le hace la misma crítica, es esta. No es un fiel reflejo de la realidad porque tiene problemas metodológicos. Porque llaman por teléfono y el tipo de gente que contesta el teléfono a un número desconocido no es representativo del grueso de la población. ¿Cierto? Eso, por lo menos esa es la crítica. No sé si es verdad, pero es la crítica habitual. Y después tenemos el error, no un error contrario, pero es un error muy común que me falta información. Si estoy tratando de contar a toda la gente de Chile y hay gente que justo ese día estaba en otra ciudad o en otro país, voy a omitir esa gente. Va a ser gente que no voy a tener. ¿Ya? Si estoy tratando de contar a todos los estudiantes de Chile, que es lo que pasa en las bases de datos del ministerio, es que faltan algunos estudiantes en Chile. ¿Cuáles faltan? Los Montessori, ¿cómo se llama el otro colegio? ¿Los Waldorf? No, los pagados sí están. Sí, los que no están son los Montessori y los Waldorf, los que no están como metidos dentro de alguna cosa del ministerio. ¿Ya? ¿Cuántos? Y la gente que da exámenes libres. ¿Cuánta gente será esa en Chile? Esas son omisiones. Son casos donde me falta, no sé que esta entidad existe. No sé que este niño también está en el colegio. A veces me falta una celda nomás, me falta un pedazo de información. Por ejemplo, sé que existe este niño. Sé que nació en 1900... No, 1900 ya tendría como 20 y tantos años. 2005. Sé que nació en el 2005, pero no, sé que nació en agosto, pero no sé en qué día. Bueno, igual es un niño en edad escolar. Igual es información útil. Ahora, ¿qué es útil, qué no es útil? ¿Qué es fundamental y qué no es fundamental? Depende de acción. Por ejemplo, un ejemplo de si una omisión es relevante o no es, por ejemplo, ya estamos tratando de dimensionar, estamos tratando de caracterizar a los niños que se separan de su familia, ¿no es cierto?, y se mandan a hogares del Sename o de la red Sename. Entonces existen unos hogares que se llaman los coadyuvantes. Una palabra muy compleja que aprendí. Entonces, y hay niños que no van a los hogares de la red Sename y no van o de Sename o de la red Sename, administración directa, sino que van a estos hogares coadyuvantes. Bueno, ¿cuántos hogares son? Por ahí averiguamos que eran como 41. Entonces, ¿cuántos niños hay en esos hogares? ¿Cuántos de esos son del total? Si uno está tratando de ver si está, por ejemplo, caracterizando bien a una cierta población, eso sería un dato relevante. Si yo no tengo los datos de los niños coadyuvantes. Ahora, si esos son pocos niños comparados con el total, bueno, quizás no es tan importante. Pero tengo que conocer muy bien, en este caso,
esa población. Y esos datos, como son estos hogares privados, parece, entonces el Estado no tiene esos datos. No tiene esos datos. Y creo que se están acabando, se están empezando como a achicar. Entonces me parece que es un problema que se va a ir mitigando con el tiempo, pero efectivamente el Estado no tiene los datos de esos hogares. Una cosa que me acordé volviendo un poquito, me va a retar la gente del INE probablemente. ¿Qué pasó con el último censo antes del abreviado? ¿Qué pasó con ese censo? Desapareció. Fue absorbido. ¿Ah? No es considerado un censo. No ocurrió, no fue. O sea, yo le abrí la puerta a una persona que en verdad no fue a mi casa. Hubo una crítica a ese censo, que fue un problema metodológico, y lo que estaban diciendo era: este censo no sirve para nada porque este no es un fiel reflejo de la población. ¿Por qué? Porque la gente no estaba en su casa, como no la obligamos a estar en su casa este día, no le harían la puerta, hubo gente que no le fueron a tocar nunca la puerta, el muestreo no fue apropiado. Entonces ahí están alegando que el problema metodológico hace que ese censo haya sido un desastre, no sirvió para nada y fue plata botada a la basura. Yo no estoy tan convencido. Ese censo en particular parece haber tenido otros problemas posteriores del manejo de datos, pero si lo que queremos definir son políticas públicas más o menos gruesas, entonces ese censo no necesariamente es malo, porque ese censo es un estimador, no están contando gente, están tratando de estimarla. Y eso significa que el margen de error va a ser más grande o menos grande. Sabemos que hay un sesgo, sabemos que vamos a subcontar gente, pero si subcontamos gente de manera más o menos pareja, podemos poner un ponderador, podemos tratar de estimar cuánta es la gente real que existe acá. Nos vamos a equivocar más, nos vamos a equivocar menos. ¿Cómo sabemos si nos estamos equivocando razonablemente? ¿Qué es lo que determina si nos vamos a equivocar razonablemente o no? La acción. ¿Ya? Hay formas de validar si nos estamos equivocando bien o si nos estamos equivocando mal, hay formas de determinar eso, pero depende de cuál es la acción que queramos hacer. Y la verdad es que la mayor parte de las políticas públicas son suficientemente gruesas como para que una estimación razonablemente gruesa sirva. Y eso es un censo mucho más barato. Y eso es lo que quieren hacer ahora, de hacer intercensos. ¿Cómo le dijeron? Sí, levantamientos intercensales. Es un reconocimiento de que esa es una forma válida de tener datos para hacer políticas públicas. No necesitamos datos perfectos, necesitamos datos suficientes. Ok. Entonces, última cosa de la que les voy a hablar, antes de la otra cosa que les voy a hablar. Documentación. Yo les mostré esta cuestión y les dije que hay una serie de celdas y tengo una celda que dice AGNO, que probablemente es el año, pero no le pusieron una G para que no quedara tan feo, le pusieron un RBD, que el RBD, bueno, quizás yo conozco a alguien que trabaja en educación y me dice, no, el RBD es como el identificador único del colegio. Súper. DGB RBD, quizás como el dígito verificador del RBD. Ok. NOM RBD, un nombre, es razonable. CODCOM RBD, puede ser el código comuna. Yo he visto códigos de comuna y se ven así. Ok, razonable. ¿Cómo? Sí, ¿cierto? Parece ser, coincide con la región, y aquí está separado en COD de Prof RBD. Ya. Y después llego a COD DP. COD DP, yo sé algo de educación, entonces yo sé que los colegios tienen dependencia. Y la dependencia te dice si es privado, si es municipal, si es subvencionado, que van a desaparecer, pero todavía existen. Y hay otra cuestión que se llama, no me acuerdo, pero hay como 2 tipos más, que hay como 10 colegios en Chile, pero existen. Y tuve ese problema en una base de datos que tenía que estudiar una vez. ¿Qué es 2? La gente de la super de educación debiera saber. ¿Qué es 2? Particular subvencionado. ¿Sí? ¿Qué es 2? Bueno, una forma de responderlo quizás podría ser, mira, agarremos todos los códigos de dependencia y contemos cuánto hay y tratemos de cachar. Count code db. Ya, 1 hay 415.000. El 3 son los que más hay 1.690.000. Entonces yo podría suponer que el 3 son los colegios municipales. Quizá. Es una apuesta, no sé, pero podría ser una apuesta. ¿Ya?
Ahora, ojo que esos son alumnos. Hay 1.690.000 alumnos, no hay 1.690.000 colegios municipales en Chile. ¿Ya? Pero ok, razonable. Ya. ¿Cómo podemos saberlo mejor? ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría que alguien me lo dijera, yo poder encontrar a alguien de educación y que me en Viña hice este ejemplo con aduanas y habían personas de aduanas que yo les pregunté ¿qué será ese 3 de ahí? Me dijo, no, ese 3 significa otros puertos. Entonces, ya, ok, sabemos qué significa. Si yo me meto a la página del Mineduc, eventualmente yo puedo encontrar esta cosa que sale aquí, que dice esquema de registro, base de datos, rendimiento escolar 2002-2018 por estudiante, bases públicas con MRUN. Unidad responsable. La M debe ser como enmascarado, masked. Por eso no tiene el run de verdad, el run enmascarado, que me permite hacer estos cruces, pero sin saber cuál es el niño de verdad. Entonces, ok, año escolar, 2018, 3.290.000, número de estudiantes en establecimiento funcionando. ¿Qué será funcionando? 2. A contar del 2015, para obtener el número de estudiantes en establecimiento funcionando, se debe considerar el siguiente filtro, estado STAP 1. ¿Qué significa estudiando, funcionando? No tengo idea, pero por lo menos sé cómo calcularlo. Variables. ACNO, tipo, numérico, descripción, año escolar. Ya. Ok, era el año escolar. NOMREC RBD-A. Nombre abreviado de la región que se ubica el establecimiento. Ver anexo 1. Súper. Nom de prof, CODDP. Ya. CODDP numérico. Código de dependencia del establecimiento. 1. Corporación municipal. 2. Municipalidad. 3. Particular subvencionado. Nos equivocamos. El mayor número de alumnos en Chile está en colegios particulares subvencionados. No tenía idea. ¿Ya? 4. Particular pagado. 5. Corporación de administración delegada. Nadie sabe qué es. Es un misterio envuelto en un enigma. Estuvimos mucho tiempo buscándolo con la gente del Ministerio de Desarrollo Social. No fuimos capaces de saber qué era. Encontramos el decreto donde se crean, pero nadie sabe qué son. Y 6. Servicio Local de Educación, que son los nuevos. Como el manual de Salas. Como el manual de Salas. Este archivo, este documento, es una cosa que se llama un diccionario de datos. Un diccionario de datos me hace muy feliz. ¿Por qué me hace feliz? Porque a pesar de que los nombres de las columnas son más o menos legibles, yo más o menos puedo usar cachativa para saber qué son, con este documento yo tengo una descripción de qué es lo que es, tengo una descripción de qué tipo de valores hay ahí, por ejemplo hay valores de tipo numérico, entre medio hay valores que son categóricos, hay valores que son de tipo cadena de caracteres es una cosa escrita como Liceo Manuel de Salas. Esto debería decir categórico y no numérico. Pero no importa, hay tipos de campos y tengo una idea de qué significan esos tipos, de qué significan esos valores. Esto es documentación. Esto es horrible, es una lata de hacer, pero es fundamental. ¿Ya? Yo soy ingeniero y odio hacer documentación porque es larguísimo y es fomísimo. Pero ustedes, que son los jefes y no son los que van a hacer la documentación, ordénenle a su gente que la haga porque esto abarata todo el futuro. ¿Ya? Esto es un bien y los demás abajo van a reclamar y van a lloriquear y van a patalear porque esto es horrible de hacer, pero es fundamental, es claro. Cuando hablas de documentación, ¿te refieres a categorizarlo? Documentar, que exista un documento que me explica qué es lo que está pasando. Eso. Esto es un tipo de documentación. Y ese tipo de documentación idealmente contiene texto que me explica el listado de variables, bla, 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 bla. Bueno, este texto no es muy útil. Los proyectos de datos debieran todos documentarse. Sí. El problema que pasa es que cuando se hacen internamente no necesariamente se ocurre, porque si ustedes lo contratan, o sea, debiera estar en el contrato el que les entreguen documentación, como mínimo, ¿no es cierto? Un poco parecido a los proyectos de TI. Sí. Pero si se hace... Bueno, pues eso también puede pasar. Cuando pero la documentación es clave. Documentación. Cuando hagan un proyecto interno, documentación. Siempre, fundamental. Tiene cosas como, no todas las variables están disponibles para todos los años. Entonces si yo quiero hacer un análisis sobre la evolución del LED RBD, no tengo idea de lo que sea, chuta, yo sé que desde el 2010 no está. ¿Cómo me tendría que haber enterado yo si no estuviera este documento? Abriendo planilla por planilla y habría tratado de hacer un cruce y me habría dicho, no calzan las columnas. Datos para mi proyecto. ¿Qué datos necesito para mi proyecto? Necesito datos
suficientes. Tengo que ver qué datos hay disponibles, tengo que ver qué datos necesito, que no es trivial de saber siempre, pero tengo que hacerme preguntas como si están completos, tengo suficiente frecuencia, tengo suficiente granularidad, tengo un nivel de ruido aceptable, y muchas de esas cosas no las van a saber hasta que alguien de verdad se meta a picar y ver qué datos hay. Por eso se llama minería de datos, porque hay que entrar a picar. ¿Ya? ¿Tenemos información sobre el objetivo que nos importa? No, es verdad, no es un chiste. Y la otra pregunta clave es, ¿qué datos faltan? ¿Qué pasa cuando me falta un dato que es necesario para mi análisis y para informar mi acción? Bueno, me tengo que empezar a preguntar cosas. Me tengo que empezar si puedo responder la pregunta sin ese dato. Quizás me lo puedo pasar por encima. Quizás puedo tratar de estimarlo por otro lado. Quizás puedo imputarlo, que significa, es otra forma bonita de decir estimar. Puedo usar un proxy. Un proxy es una cosa que se parece. Es una cosa que se parece al dato que estoy buscando. ¿Ya? Puedo usar una variable que no es lo que quiero buscar, pero que como que correlaciona. Y la pregunta clave es, ¿puedo invertir en levantar esa información? Esto es muy típico. Los proyectos de datos, a veces durante el planteamiento de uno de estos proyectos, yo me puedo dar cuenta de que hay información que me falta y esa información yo tengo como la idea de que puede ser realmente valiosa. Entonces puede valer la pena gastar plata en hacer un subproyecto o un otro proyecto, depende de cómo lo quieran contar, cuyo fin sea levantar datos. Commander. ¿Recordamos Commander? Queríamos despachar carros bomba. Entonces, teníamos un caso actual donde priorizábamos datos priorizábamos despachos según la distancia. Agarramos el teléfono, o sea, nos dicen, oh no, hay un incendio en Manuel Montt con Pedro de Valdivia, que son paralelas, pero bueno. Bueno, no importa, hay un incendio en cualquier parte, vemos cuál es la bomba más cercana, llamamos por teléfono a esa bomba, ¿ya? Y le decimos, oye, manda un carro a esta dirección. Entonces, sale un carro a esa dirección, llega a lo que sea que está más cerca, a veces le damos a enchuntar, a veces no. Entonces ahora queremos ser más sofisticados y queremos tratar de hacer un despacho considerando una serie de cosas que tenemos la idea de que afectan, como la congestión, como la reversibilidad de las calles, como si hay calles abiertas o cerradas, como el tipo de emergencia que nos va a determinar qué tipo de bomba tenemos que despachar. Existen tipos de carros bomba, cosa que aprendimos en Viña, yo no tenía idea. Y queremos hacer esto. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué datos necesito? ¿De dónde saco los mapas? Tendré datos administrativos quizás, que son los mapas. Es más o menos propio de la operación. Quizás los bomberos han levantado mapas de calles. O quizás los puedo sacar de datos abiertos. Entonces le vamos a poner mapa. ¿Qué otra cosa necesito? La capa del sentido de las calles. Capa del sentido de las calles. Eso lo vamos a poner dentro de mapa. Pero sí. Y esto se obtiene también de datos abiertos. Lo sé porque lo he hecho. ¿Qué más? ¿Ah? Tipos de carro disponibles. Entonces le vamos a poner a eso oferta. Y dentro de la oferta vamos a tener los carros, La ubicación de las bombas, el personal disponible, los bomberos voluntarios, las bombas, las compañías, los voluntarios. Vamos a resumirlo como oferta. ¿Cómo se la oferta? ¿Cómo sé cuál es la oferta de bomberos? ¿Cómo bomberos sabe cuál es la oferta de bomberos? Registro administrativo. Debieran, por lo menos, tener una idea de cuál es la oferta. No sé si lo saben. No, sí, lo saben. Datos administrativos. ¿Qué más? ¿Ah? Demanda. Histórico de eventos atendidos. Eso es administrativo, ¿no? Histórico de eventos atendidos. ¿Qué podrían estimar con la demanda? Podrían saber cosas como
¿Dónde es más probable? ¿Dónde hay habitualmente incendios? ¿Qué tipo de incendios hay habitualmente aquí o allá? Entonces, dentro de la demanda de la historia, idealmente me gustaría tener cosas como la ubicación. Ojalá la ubicación esté con coordenadas y no con la dirección escrita, porque después la voy a tener que tratar de convertir a coordenadas de alguna forma, y eso es latero, eso me hace poco feliz. Voy a tener que saber la fecha y la hora, fundamental la hora, porque me imagino que hay tipos de eventos que varían por hora. Voy a tener que saber el tipo de incidente, me gustaría saber qué cosas despaché, me gustaría saber cuál fue el desenlace de eso, ¿fue suficiente o no fue suficiente lo que despaché? Muchas cosas. ¿Qué más? Despacho considerando apertura y cierre de calle, tipo de emergencia, tipo de carro necesitado. Waze. Waze nos podría dar la apertura y cierre y la congestión. Y también el flujo. Y el flujo. Nos puede dar una serie de cosas. ¿Cuál es el problema con Waze? Una fuente de datos oficial. ¿Ah? No, no una fuente oficial, pero es una fuente de datos. Pero cobra, porque Waze no hace caridad. Quizá a bomberos podría decir, sí, Waze hace un acercamiento con la comunidad y le aporta datos a bomberos. Pero no es el caso, no lo hizo. Pero esa información no la maneja la OCT, por ejemplo, cuando hay una marcha, cuando hay un evento particular Sí, que cierra la calle. Probablemente para los apertura y cierre de calles, pero para la congestión en tiempo real, que es lo que quieren hacer, no se puede. ¿Ya? Me encantaría tener la congestión en tiempo real y Waze me la puede dar, pero no la puedo obtener. Y además que este proyecto se hizo el 2012. Y yo creo que no sé si Waze era tan popular el 2012. Pero ojo que tienen datos de congestión, ¿ah? Tienen Así datos que de ¿de dónde los congestión. sacaron? ¿De dónde los sacaron? ¿Cómo obtendríamos los datos de congestión? Los tags, ya, ok, los tags, podría ser, pero los tags me dan el tráfico en tiempo real dentro de las autopistas. ¿Ya? ¿Los qué? Tiene un sesgo, ok, es un estimador. ¿Qué vehículo recorre la ciudad? Y tiene GPS. El de Google. ¿Ah? El de Google, sí. ¿Qué vehículo recorre la ciudad todo el tiempo? Las micros. Las micros. Y los autos de PDI. Las micros y los autos de PDI. Bueno, las micros tienen la información de las GPS de todas las micros publicados. Yo puedo consumir la información de los GPS de las micros en tiempo real. Y con eso, esta gente estimó la congestión. Tienen corredores exclusivos, entonces no es un estimador perfecto, pero el carro de bomberos se mete por el corredor exclusivo y si hay una micro entre medio la empujamos para el lado y pasamos. En carreteras. Es que este proyecto pues, fue para comunas dentro del Gran Santiago. De Sí. hecho, partió, el piloto fue en Ñuñoa y después se extendió a solo comunas del Gran Santiago. Sí. Ok. ¿Qué determinó los datos que tengo que usar? La acción. El análisis, por lo menos lo que me gustaría que ocurriera con la acción. ¿Ya? Una combinación de la acción y del análisis, pero más tiradito para el lado de la acción. Después tengo que empezar a pensar de dónde los saco, tengo que empezar a pensar qué pasa con la congestión, tengo que empezar a pensar si tengo datos de la UOCT, a quién conozco en la UOCT, cómo puedo conocer a esa persona quizá, porque en algún momento tengo que decirle a una persona, pásame estos datos. Y esa persona me va a decir, bueno ya, o me va a decir, no. ¿Ya? Y en ese caso tengo que ver, bueno, ¿quién es su jefe? Que me puede decir que sí. ¿Ya? ¿Cómo puedo convencer a esa persona de que me dé los datos? ¿O cómo puedo obligar a esa persona a que me dé los datos? Bueno, si su jefe le ordena, lo va a hacer de más mala gana, pero en algún momento lo va a hacer, quizá. Ok. Entonces, cosas que voy a tener que preguntarme sobre mis datos. Sobre mis fuentes de datos, que van a ser más que nada sus datos administrativos. ¿Qué contienen mis datos administrativos que quiero usar? No me enumeren los datos irrelevantes. ¿Qué nivel de granularidad tienen? ¿Es suficiente la granularidad? ¿Es suficiente la granularidad para la acción que estoy pensando hacer? ¿Con qué frecuencia se recopilan y se actualizan? ¿Cada cuánto soy capaz de acceder a los datos más actuales? ¿Tienen identificadores únicos y confiables? ¿Ya? Puede que los identificadores únicos estén malos. A veces pasa. ¿Quién es el propietario de esos datos? ¿Cuál es la persona que tengo que convencer de que me pase esos datos? ¿Cómo se almacena? Todas estas cosas van a determinar
la capacidad que tengo de hacer este análisis. Si los datos se almacenan por correo y yo quiero hacer un análisis que es diario, entonces necesito que una persona me mande por correo todos los días la planilla, ojalá en la mañana. ¿Sí? Cuando yo quiera operacionalizar lo que estoy haciendo, voy a tener que tener claras todas estas cosas para poder hacerlas en tiempo real o lo más cercano a tiempo real o con la frecuencia que mi acción necesite. Si no lo puedo hacer, si no puedo conseguir que me manden la planilla todos los días en la mañana, entonces mi acción no puede ser diaria porque no puedo tomar decisiones sobre mi acción de manera diaria porque no tengo los datos de manera diaria. ¿Ya? Quizás la decisión la tomo una vez al mes y en ese caso, bueno, me puede mandar la planilla una vez al mes. Por ejemplo, en lo Barnechea, que nosotros hicimos el modelo predictivo de predicción del delito, ellos lo hacen semanalmente. Esto les sirve para cálculo para diseño de rutas de patrullaje semanal. Entonces, tienen una reunión semanal y planificación semanal, y en ese caso, este modelo, ellos todas las semanas descargan datos de varios lados, nosotros les enseñamos cómo dejarlos bien y los meten en una carpetita y eso inyecta al modelo, una cosa bien simple, porque en el fondo no se requería más, y la frecuencia semanal está perfecto. Y no se necesita más. Entonces va a depender, pero la acción de ellos es la planificación de rutas. Y que más encima se discute en esta reunión que es semanal, que ya existía desde mucho antes que nosotros llegáramos a trabajar con ellos. ¿Ya? Entonces ahí hay un ejemplo y les funciona, digamos. Sí. Desde fines del 2017 que está funcionando así, ellos le van actualizando los datos, se lo ponen semanalmente. Y tienen un modelo y ese modelo se corre una vez a la semana, entonces con tener los datos una vez a la semana es suficiente. Ya, y para cerrar toda esta parte de datos, si tienen que acordarse, si se olvidan de todo, menos dos cosas, no se olviden de estas cosas. No todos los datos son creados iguales, porque hay datos que son más baratos que otros. Son más baratos en cuánto me cuesta adquirirlos y son más baratos en cuánto me cuesta usarlos. ¿Ya? En cuánto me cuesta extraer información de ellos. Lo que es útil o no es útil va a estar determinado por la acción y muchas veces vale la pena invertir en datos. El término que usaba Rayid era mind the gap. En la distancia, fíjense en cuál es la distancia entre lo que necesitan y lo que tienen, y muchas veces vale la pena invertir plata en lo que está entre medio, lo que falta para llegar a lo que necesito.